Los hoy psicólogos decidieron estudiar psicología con un principal objetivo que fue la de aprender a gestionar sus pensamientos, sus emociones y sus conductas, para poder ayudar a los demás seres humanos a tener una estabilidad emocional. La estabilidad emocional es muy importante en nosotros los seres humanos porque estando estables y teniendo una inteligencia emocional podemos resolver cualquier tipo de problemas. Podemos tomar decisiones sin desesperarnos ni apresurarnos. Pero lamentablemente hoy en día los seres humanos hemos perdido esa capacidad para estar serenos y aprender a pensar bien. Básicamente la mente tiene dos niveles, el nivel consciente y el nivel subconsciente. Pero cuando nosotros estamos en la mente consciente, es cuando vivimos en el aquí, en el ahora, estamos pendientes de las cosas del presente y sobre todo estamos preparados para crear. No estamos pensando en el pasado ni estamos pensando en el futuro. Pero cuando nosotros nos trasladamos a la subconsciente, allí es cuando recordamos cosas del pasado pero con carga emocional. Recordamos cosas del pasado que nos afectan y sobre todo empezamos a temerle al futuro porque creemos que el futuro va a ser igual que el pasado. O sea, nos estamos saltando, estamos haciendo un salto cognitivo en cuanto al presente, el pasado y el futuro. El psicólogo Daniel Goleman, que escribió el libro Inteligencia Emocional, nos manifiesta que cuando nosotros salimos de la mente consciente y caemos a la mente subconsciente y no podemos regresar, entonces quedamos víctimas de un secuestro mental. Y cuando estamos secuestrados mentalmente por la subconsciente, comenzamos a actuar emocionalmente. Actuamos como nos sentimos. Si nos sentimos fracasados, pues comenzamos a actuar como unos fracasados. Si nos sentimos tristes, comenzamos a actuar como tristes. Si sentimos que la vida es injusta y que es imposible resolver algunos problemas, pues comenzamos a actuar como tal. La idea es tener la capacidad de regresar a la mente consciente, que es lo que nos da la posibilidad de crear, que es donde encontramos el presente. Pero tenemos que saber que esa mente subconsciente y esa mente consciente se dividen por una línea que se llama la mente analítica. Esa línea debemos mantenerla gruesa, precisamente para eso, para analizar cuando estamos cayendo en unas emociones distorsionadas, unos pensamientos distorsionados, darnos cuenta de que estamos viendo la realidad como no es. Y ahí tener la capacidad de decir, no, las cosas no son así, esto no va a pasar, en estos momentos estoy siendo víctima de unas emociones distorsionadas y regresar a la conciencia. Pero esa tarea no es fácil, necesitamos entrenamiento. Para ir de la mente consciente a la subconsciente no necesitamos entrenamiento, pero para ir de la mente subconsciente y volver al presente sí necesitamos entrenamiento. Pero te quiero decir que hay muchas maneras de superar esta crisis. Soy Vladimir Segura y te invito a que te suscribas en este canal, tu canal, en Aprendiendo el Arte de la Felicidad. Y por favor acompáñame hasta el final de este video para poder compartir contigo 3 técnicas para poder superar esta crisis con métodos estoicos. Y si te gusta el video, por favor regálame un like, pero sobre todo, ayúdame a compartirlo con tus familiares, con tus amigos, para que así como tú, ellos también se puedan beneficiar de este tan importante tema. Por eso hoy les quiero hablar de una de las principales crisis por las que pasa la humanidad y se basa en la pérdida del sentido a la vida. Hoy en día una gran mayoría de los seres humanos no le ven el sentido a la vida. Han perdido la capacidad de verle sentido a la vida. Creen que a veces no vale la pena vivir por problemas, por circunstancias que se les ha presentado. Séneca, que era un filósofo estoico, decía que no era que la vida fuera dura, sino que nosotros somos blandos frente a la vida. Y realmente a veces nos dejamos llevar por emociones y creemos que no somos capaces de resolver ciertas cosas que la vida nos brinda. A veces creemos que en la vida no debería haber tristeza. Creemos que en la vida no debería haber obstáculos. Y el problema de no verle el sentido a la vida es que nos hace adentrarnos en unos estados emocionales muy fuertes. Y esos estados emocionales fuertes se comienzan a manifestar en ansiedad,
en depresión, ira, baja autoestima, falta de confianza en nosotros mismos. Y lamentablemente las nuevas generaciones que vienen en camino cada vez son más blandas para enfrentar la vida. Cada vez se dejan llevar más de las cosas materiales, se distraen por cosas que no vale la pena y se dejan llevar por sentimientos, por emociones y por conductas que no tienen nada que ver con la realidad. Por eso la realidad es que no es que la vida no tenga sentido, sino que nosotros no sabemos darle ese sentido. Si nosotros vemos la vida de otra perspectiva y en vez de salir corriendo cuando tenemos un obstáculo o cuando se nos presenta un problema, debemos enfrentarlo, disfrutar los obstáculos, porque es que los obstáculos son los que hacen al ser humano grande. Le ayudan a adquirir experiencia, le ayudan a adquirir sabiduría. Por eso de lo que realmente se trata es de volver a recuperar nuestro equilibrio emocional, basado en técnicas que nos ayudarán a volver a tener confianza en nosotros mismos y aprender a enfrentárnosles a la vida y disfrutar la vida, porque la vida es muy bella, la vida es muy hermosa. No se debe pensar en que siempre tenemos que estar felices y que nunca debemos estar tristes. Yo pienso que es muy harto estar felices siempre. Yo creo que se necesitan momentos de tristeza para poder valorar los momentos de felicidad. Se necesitan momentos de pronto de necesidad para valorar los momentos de abundancia. La primera técnica se basa en el éxito conmigo mismo, en buscar conquistarnos a nosotros mismos. Epícteto decía que tenemos que ser conscientes que el mundo es cambiante, que el mundo se transforma, que no es estático, que lo que hoy tenemos, mañana tal vez no lo podemos tener, y que lo que no tenemos hoy, hay posibilidades de conseguirlo. Por eso, para analizar esta primera técnica, he citado a un extraordinario psiquiatra austriaco que estuvo en los campos de concentración, vivió en los campos de concentración y escribió este fabuloso libro que se llama El hombre en busca del sentido. Con este libro y con este autor, lo que quiero es llegar a hacer un análisis sobre los seres humanos que vivimos en el mundo, digamos, normal, y los que han vivido presos de su libertad y sobre todo en un campo de concentración. Y en este caso analizar cómo se ve afectada la psicología de los seres humanos frente al mundo exterior, pero también cómo se ve afectada la psicología de un prisionero en un campo de concentración. Bueno, yo creo que tú ya sabes por qué camino voy. Víctor Frank nos contaba que en los campos de concentración habían personas que al finalizar la tarde, ya al llegar la noche, en ese momento agradecían estar vivos. Porque durante el día los podían asesinar, podían morir de hambre, podían morir de frío, porque se trabajaban en unos climas bajo cero, menos 18 grados bajo cero. También podrían haber momentos donde no les daban de comer. Y podían haber momentos en que morían por los trabajos forzados. Pero estas personas deseaban tanto que llegara la noche para llegar a dormir. Cosa que hoy en día las personas que vivimos fuera no tenemos en cuenta ni apreciamos el momento en que llegamos a casa y la familia nos recibe. Nos contaba Víctor Frank que cuando hacían los trabajos forzados, cavando túneles y haciendo carrileras de tren, poco más o menos a mediodía llegaba la hora de almuerzo. Ellos se ponían muy contentos porque llegaba la hora de almuerzo. Pero lo único que recibían era 30 gramos de pan y una sopa que era medio aguada. Pero eran felices recibiendo eso. Víctor Frank y muchos tenían la costumbre de que únicamente se comían la mitad de ese pan y dejaban la otra mitad por la noche porque probablemente les iba a dar mucha hambre. Pero comiéndose ese pedacito de pan que guardaban, ya se sentían felices. Aquí a veces no disfrutamos ni siquiera una rebanada de pastel. La vemos tan natural y tan normal que ya dejamos que eso pase desapercibido. Resulta que cuando la noche llegaba y comenzaban a dormir,
Unos dormían encima de otros, en una cama dormían hasta 4 personas y arriba dormían otras 4 personas, sin cobijas, encima de las tablas. Pero ellos disfrutaban dormir porque por lo menos podían descansar. Y contaba Víctor Frank que uno de los sueños que tenían era imaginarse en que estaban en la casa bañándose con agua caliente. Otros se imaginaban que estaban disfrutando de un café recién preparado. Otros que estaban durmiendo en una cama llena de confort y abrigado con 1 o 2 cobijas. Y otros que estaban disfrutando de un desayuno humilde con su familia. Esos eran los sueños, esos eran los deseos de las personas que estaban en ese campo de concentración. Si llevamos ese análisis al ser humano normal, que está dentro de la sociedad y que vive libre, y que tiene la posibilidad de tener elecciones, aunque hay momentos de pobreza, hay que reconocer de que hay sociedades donde hay mucha pobreza y hay personas que viven de manera infrahumanas. Pero de pronto estas personas tienen la posibilidad de decidir, de tomar decisiones y de poderse mover en un ámbito más tranquilo y donde no están pensando en el peligro de que a cualquier momento les van a quitar la vida o que los van a llevar a la cámara de gases o que los van a llevar a los hornos crematorios, porque algunos, lo normal era que después de que pasaban a la cámara de gases y los mataban, los llevaban al horno crematorio, pero habían unas personas que estaban tan moribundas que los alemanes, los nazis, no perdían el tiempo de llevarlos a esperar que se murieran, sino de una vez los llevaban a los hornos crematorios. Las personas no tenían tiempo de pensar en el suicidio, porque sabían que a cualquier momento se iban a morir, ya fuera de hambre o fuera porque algún soldado decidió quitarle la vida. En este caso, el análisis que yo hago frente a estas 2 caras de la vida es que hay veces nosotros tenemos tantas posibilidades de conseguir cosas en la vida o tenemos tantos fracasos en la vida y nos deprimimos por nada. Nos deprimimos porque de pronto hoy no comimos una comida especial, sino simplemente, como se dice aquí en Colombia, se tomó al desayuno un agua de panela y un pan, o se comió un huevo con arroz. Y ya eso nos comienza a deprimir porque pensamos que la vida es dura. Pero estos prisioneros en el campo de concentración, sabiendo que a cualquier momento se iban a morir, lo que querían era vivir. Por eso ese hermoso libro de Víctor Frank, que se llama El hombre en busca del sentido, era que lo último que pensaban los prisioneros en el campo de concentración era intentar suicidarse. Ellos querían vivir. Cada momento, cada segundo que vivían, así fuera haciendo trabajos forzados, y aunque parecieran en algún momento unos cadáveres vivientes, porque la gran mayoría estaban hechos esqueletos, ellos tenían la esperanza de que algún día iban a ser liberados. Unos no lograron ser liberados, los asesinaron o ya estaban muy débiles o antes de que les dieran la libertad murieron. Su padre murió en el campo de concentración, en las cámaras de gases. Su madre también fue asesinada en las cámaras de gases. Y su esposa, lamentablemente, el día que los liberaron a todos, cuando terminó la guerra, ella estaba tan débil que murió. Murió, unos dicen que murió de debilidad y otros dicen que las personas del afán de salir, cuando se sintieron libres, la pisotearon y ella murió en ese momento. El caso fue que Víctor Frank quedó solo y salió. Claro, él salió con un trauma muy duro, porque el análisis que él hace en ese libro es qué problemas psicológicos causa en un ser humano pasar por todas esas torturas en el campo de concentración, perder la esperanza, volverla a recuperar y luego de un momento a otro, cuando se sobrevive, salir al mundo natural, al mundo real, a interactuar con el mundo real, a encontrarse con otra realidad. Y Víctor Frank, además de que salió muy triste, porque prácticamente quedó sin familia, también perdió un hermano, lo que él buscó fue la manera de ayudar a la humanidad. Digamos que sobre los campos de concentración se escriben muchos libros, pero este libro tiene una particularidad que lo hace muy especial,
que escribía cómo habían superado ellos su estado emocional, cómo habían superado las crisis emocionales y por qué en algún momento, aunque se intentaba perder la esperanza, volvían y la recuperaban. Entonces él manifestaba que hay personas que de pronto no le ven sentido a la vida y precisamente ahí está el sinsentido. Como una persona que tiene las posibilidades de innovar, de caer y volver a levantarse, de buscar de pronto otra persona que le ayude, que todavía tiene mucha vida por delante, que tiene posibilidades de alcanzar muchas metas, ¿cómo no le va a haber sentido a la vida? En cambio, las personas que estaban dentro de ese campo de concentración y veían cómo asesinaban a sus compañeros, a sus familiares, cómo a las personas las dirigían ya a las cámaras de gases o a los hornos crematorios, y donde pensaban que a cualquier momento eso mismo les podía pasar a ellos, no perdían la esperanza de vivir y cada vez le veían más sentido a la vida. Soñaban despiertos cómo sería el momento que les dieran la libertad, aunque no sabían en qué momento la iban a obtener. Entonces Víctor Frank se inspira en este libro para ayudar a la humanidad a comprender que hay cosas más duras en la vida por las que han pasado los seres humanos y que hay más razones para vivir que para no vivir. Esta enseñanza a mí me llenó mucho. En comienzos me dio un poco tristeza, pero después comenzó a fortalecerme aún más y más, porque las comparaciones entre las personas que viven en un campo de concentración, que se convierten prácticamente en esclavos y que sus vidas le pertenecían en ese momento a los nazis, y tenían esa esperanza de salir adelante y de comenzar de nuevo, y estaban dispuestos a asumir cualquier reto que le pusiera la vida, porque además el reto que habían vivido era el reto más grande y creo que no había otro reto mayor. Entonces yo decía, no, pues después de lo que estoy leyendo, de lo que estoy analizando y de esa fortaleza emocional que me comparte este gran escritor con su libro El hombre en busca del sentido, pues me está fortaleciendo. Ya para mí no hay nada difícil en la vida. Mientras me llega la hora de la muerte, me voy a dedicar a vivir, me voy a dedicar a disfrutar. Si tengo un fracaso, lo voy a disfrutar. Me voy a probar a mí mismo, voy a probar mi potencial para salir adelante. De verdad que este libro me hizo reflexionar mucho y por eso tenía la necesidad de, primero, hacer este video para compartirlo en la primera técnica, que es conquistarme a mí mismo, y cuando me conquisto a mí mismo es cuando me fortalezco. Y con mi propia compañía, porque inicialmente no necesito más, con mi propia compañía voy a salir adelante, voy a alcanzar mis metas. Y si no alcanzo una meta, pues voy a buscar otra. ¿Y saben hasta cuándo voy a buscar mis metas? Hasta cuando las alcance. Si yo fracaso una vez, pues estoy preparado para fracasar otra, para fracasar otra, para fracasar otra, aunque no hay fracasados sino momentos de fracasos. ¿Y cuándo voy a parar de buscar mi meta? Cuando la consiga. Entonces por eso esta primera técnica de conquistarnos a nosotros mismos y teniendo como ejemplo este gran testimonio que vuelvo y se lo recomiendo, si ustedes se leen este libro del hombre en busca de sentido de Víctor Frank, no se van a imaginar cuánta riqueza van a adquirir en su mundo interior. Este libro es formidable, nos va a formar, nos va a ayudar a tomar conciencia y nos va a ayudar a amar la vida como la amaban los prisioneros de esos campos de concentración nazi. La segunda técnica se basa en la virtud, se basa en ser virtuosos. Por eso Séneca nos decía que el hecho de vivir es un acto de valentía, es un arte vivir. Nosotros tenemos que ser capaces de interactuar en la vida, en la sociedad, con la naturaleza, sin pensar en los fracasos. Simplemente tenemos que pensar en vivir, pero en vivir bien. No vivir por vivir, sino vivir bien. Pero no pensar en los fracasos. Estar preparados que si vienen, pues los enfrentamos. Hagamos lo del oso. El oso caza la primera vez, la segunda, la tercera, la cuarta vez y no es exitoso.
y por allá hasta la octava vez casa, pero durante los momentos en que no pudo casar, él nunca se puso a pensar que tal vez era un fracasado, ni nunca se deprimió. Él simplemente pensaba en casar, él continuaba. Su objetivo era casar para comer. Y después de que casó y comió, pues simplemente se tranquilizó, durmió y al otro día se levanta con la misma esperanza de volver a casar, sin importar cuántas veces lo tenga que intentar. Y cuántas veces lo intentó hasta cuando llegó y logró la posibilidad de casar. Digamos que nosotros en la vida, para interactuar con la vida, y lo emocionante de la vida es que no sabemos qué es lo que la vida nos depara. La vida nos puede deparar mucha fortuna, pero para llegar a esa fortuna tenemos que pasar algunos obstáculos. Pero esa fortuna puede ser material o puede ser espiritual. Casi siempre cuando nosotros pensamos en el éxito, en la fortuna, siempre pensamos en cosas materiales. El éxito es llegar a tener dinero, el éxito es llegar a tener un buen negocio, o el éxito es llegar a tener una buena esposa. Esas son cosas materiales. Pero si pensamos en cosas espirituales, entonces el éxito es fortalecerme emocionalmente. El éxito es lograr tener una gran serenidad y una gran calma y volverme una persona con tanta experiencia que puedo tomar decisiones y resolver problemas de una manera muy sencilla. Eso era lo que hacían los estoicos. Los estoicos profundizaban y descubrían qué era lo que causaba la tristeza en los seres humanos y qué era lo que causaba que las personas no vivieran felices. Y no evitaban las tristezas, sino simplemente las afrontaban. ¿Y cómo las afrontaban? Aceptándolas. Intentaban resolver los problemas, pero si veían que algunos problemas no estaban bajo el control de ellos o bajo decisión de ellos resolverlo, pues simplemente los dejaban pasar y continuaban su vida. De manera serena, no perdían su tiempo en cosas que no pudieran controlar. Ahora bien, en la sociedad hay cosas que sí podemos cambiar y cosas que sí podemos controlar. Lo que no podemos cambiar son las leyes de la naturaleza y de la vida. Pero para cambiar algunas cosas de la sociedad, teniendo en cuenta de que la sociedad nos transforma y nosotros también podemos transformarla, pues nosotros tenemos que tener la voluntad de hacer ese tipo de transformaciones. Pero aunque podemos transformar la sociedad, no está totalmente fuera de nuestro control ni dentro de nuestro control transformarla. Hay cosas que pueden salir como pensamos y hay cosas que no. Y tenemos que ser preparados para eso y sobre todo tenemos que manejar el arte de la aceptación. Tenemos que ser conscientes en qué momento aceptar que las cosas no pueden cambiar y en qué momento continuar adelante para que eso no vaya a causar ningún problema emocional en mí ni ninguna frustración. Pero siempre tener la voluntad de seguir adelante, de alcanzar las metas y sobre todo de no tener límites. Eso era lo que nos enseñaban los estoicos. Los estoicos nunca tenían límites, pero sí sabían hasta dónde llegar y hasta dónde limitarse en la búsqueda de su propósito. La tercera y última técnica tiene que ver con el deseo, porque no controlarlo en vez de hacernos felices nos puede hacer infelices. Séneca nos decía que el deseo y la felicidad nunca podían ir juntas. Y en parte tiene mucha razón porque a veces nosotros deseamos cosas que para otros son muy banales, pero que nos hacen felices. Y vuelvo y cito la historia de los prisioneros del campo de concentración cuando sus mayores deseos era disfrutar de un agua caliente o de un café caliente o de la compañía de algunos familiares. Y hay deseos que son tan sencillos que nos pueden hacer tan felices que nosotros los dejamos pasar por alto y no los tomamos en cuenta. Como por ejemplo salir a un parque con nuestra pareja o de pronto con nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros hermanos y disfrutar un día de vida, porque cada momento que nosotros pasamos en este planeta es un día de vida. Cada momento que pasamos con otra persona. De pronto encontrarme con una persona con la que tal vez fuimos enemigos y poder perdonarnos, poder demostrarnos el respeto y el cariño. Eso es un deseo que al cumplirlo puede ser muy satisfactorio. Poder de partir de una cena, por humilde que sea, y disfrutarla como si fuera un manjar. Esos son deseos que nosotros podemos
tener en cuenta para disfrutarlo con nuestros más allegados y seres queridos. Pero resulta de que nosotros no sabemos pedir. Y hay veces deseamos cosas que creemos que nos van a hacer feliz y antes nos hace infelices. Por ejemplo, deseamos tener una casa. Deseamos tener un carro, el carro parecido al que tiene el vecino. Deseamos tener mucho dinero, deseamos conseguir un buen trabajo. Pero no hemos logrado conseguir lo que realmente necesitamos, que es una estabilidad emocional para poder pensar más allá y poder saber hasta dónde podemos llegar. Hay veces nosotros tenemos un elefante a 3 metros y no lo vemos, porque no tenemos visión para ver las cosas. Pero cuando nosotros tenemos la capacidad de pensar y de pensar bien y de tomar buenas decisiones, entonces comenzamos a ver las prioridades de lo que realmente deseamos. Y cuando ya fortalecemos nuestra parte espiritual, lo que nos pertenece a nosotros en el interior, pero nadie ni nada nos puede quitar nuestra virtud, nuestra serenidad y nuestra sabiduría. Eso sí no lo podemos llevar a la tumba, porque eso sí nos pertenece, eso es nuestro, eso pertenece a nuestro mundo interior. Cuando tengamos ya ese tipo de formación, ya podemos desear algunas cosas materiales, pero tenemos que controlar esos deseos. Hay cosas en la vida que se pueden conseguir, hay cosas en la vida que son un poco más difíciles conseguir. Pienso que hay que ser un poco moderados y conscientes de lo que sí podemos lograr conseguir. Tratar de ser felices con esas cosas que tenemos. No dejarlas de lado y de un momento dejar el interés por esas cosas y comenzar a desear otras mejores. Porque si no vamos a malgastar nuestra vida cada vez deseando otra cosa diferente y otra cosa diferente. Y eso lo que nos va a generar es unos estados de ansiedad por querer las cosas y nos va a abrumar. Si la vida nos da la posibilidad de tener cosas grandes, pues hay que aprovecharlas. Pero por lo pronto el consejo más grande es ser felices con lo que tenemos. Ahora que ya conoces la manera de cambiar y de transformarte, te invito a que utilices todo tu potencial para ser feliz. Y quiero decirte que si llegaste al final de este video, es porque estás decidido a transformar tu vida y a convertirte en tu propio psicólogo estoico. Como siempre te envío un abrazo muy fuerte para que sepas que no estás solo.